Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en las tardes con Elsa para meternos en el mundo de los profetas y recibir toda la ayuda, el conocimiento de Elsa para poder entender más, para poder hacer lecturas más profundas. ¿No es cierto, Elsa? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Silvia? Sí, es cierto. Cada lectura que hacemos descubrimos cosas, nos inspira cosas, el Señor nos pone luz sobre distintas cosas que no nos habíamos dado cuenta en la lectura anterior. Claro, eso es. Estaba pensando, vos que escribiste varios de los cursos de Antiguo Testamento en misionnet.org, que invitamos siempre a todos los que quieran ponerse a estudiar más profundamente la Biblia, pensando en el curso tuyo de los profetas, ahí hay mucho o todo de los conocimientos que vos nos das de ubicación, de contexto histórico, etcétera. Claro, y es un poco más extenso ahí porque tenemos más espacio, digamos, ¿no? Están los libros proféticos, son cuatro materias, por llamarlas de alguna manera, ¿no? 4 cursos. Uno es la introducción a los profetas, donde se tratan en forma general, y el libro de Isaías, en uno de ellos. El segundo está el libro de Jeremías. El tercero están los libros de Ezequiel y Daniel. Y después tenemos los profetas menores divididos en 2 grupos, ¿no? Desde Oseas a Miqueas y después hasta el final, hasta el último libro de los profetas, hasta Malaquías. Bien. Es lindo. Lo que pasa es que está más explicado porque y muy lindo y con más datos, con comentarios de algunos eruditos del Antiguo Testamento. Así que sería muy bueno que vos ves que hay 3 meses para leerlos y si la persona no llega a leerlos en 3 meses, pide más tiempo, le dan 3 meses más las veces que sea necesario, pero tiene una guía para ir leyéndolos en la Biblia, ¿no? Qué bueno. Sí, bien. Y no es necesario, incluso vos hablaste de 4, no es necesario hacerlos en algún orden, no hay correlación, ¿no es cierto? Uno puede tomar profetas menores. Sí, como cada persona le gusta, decir, me gusta el profeta Jeremías, bueno, va y lo busca y lo hace. Ajá. No hay ningún problema. ¿Y con quién estamos hoy? ¿Profeta menor? Hoy seguimos con los profetas menores, hoy del siglo VIII, porque estamos tomando siglo VIII y siglo VII antes de Cristo. Después vamos a pasar a Ezequiel y Daniel, que son posteriores, son de la época del destierro en Babilonia, ¿no? Y entonces hoy vamos a tomar a Miqueas. Miqueas, profeta del siglo VIII antes de Cristo, años 730 aproximadamente, son sus profecías. Y cuando decimos siglo VIII, enseguida, antes de Cristo, profetas, nos acordamos de Isaías. Claro. Isaías es el profeta llamado mayor porque tiene más contenido del siglo VIII. Tanto Isaías como Miqueas son del reino de Judá. Son contemporáneos y son del reino de Judá. Pero igual profetizan también sobre Israel. Dios da profecía sobre los 2 reinos, porque para Dios es su pueblo. Los reinos están separados entre sí, pero para Dios lo sigue inclusive viendo como uno solo, mi pueblo. También son contemporáneos ellos son del reino de Judá, pero son contemporáneos de Amós y de Oseas en el reino del norte. Recordamos que ya hemos visto a Amós había nacido cerca de Jerusalén, en Tecoa, pero dio profecía
profecías sobre Judá, sobre las naciones, pero las principales profecías son sobre el reino del norte. Dios le pidió que fuera el reino del norte, que saliera de su propio reino para ir a dar palabra, hasta que fue echado por el sacerdote Amasías. Ajá. ¿No? Y le dijo que se fuera a su pueblo a profetizar. Con respecto a Miqueas, para ubicarnos más o menos qué pasaba en ese tiempo, en el contexto, podemos decir que es un siglo en el que Asiria está en expansión. Hasta unos años antes, en realidad, el gran riesgo que tenía el pueblo de Israel eran los filisteos, los siglos anteriores, digo, los sirios con su capital Damasco, los sirios se llaman también, los llaman en la Biblia, se llaman los de Aram, el reino de Aram, los arameos. Ajá. Ahora en el siglo VIII antes de Cristo, viene desde el noreste, viene a Siria y convertida en un gran imperio y viene asolando todo a su paso. Está en la Biblia, en el libro de Reyes, toda la actividad que hizo contra el reino de Israel y contra Judá, Tiglat-Pileser, o Tiglat-Pileser, que también en la Biblia lo llaman Pul. El rey Pul. A veces no sabía, no me acordaba y lo estuve revisando. En el año 733 atacan Siria, o sea, Aram, algunas ciudades filisteas importantes. Filistea tenía 5 ciudades muy, muy importantes. Ahí quedaban al Mediterráneo. Algunas regiones de Israel y de Judá. Israel y Judá tuvieron que pagarle tributo para que no siguiera avanzando, pero igual al pueblo de Israel, o sea, el del Reino del Norte, le tomaron algunos lugares, algunos territorios los perdió. Los territorios de Galilea y al norte, es decir, lo que estaba más cerca de la frontera, digamos, ¿verdad? De Siria. Y cruzando el Jordán, Galaad. ¿Qué me acuerdo en este momento? Que el profeta Isaías, en su profecía sobre el Mesías del capítulo 9, en el versículo 1, dice, ¿te acordás? Dice, vendrá un niño a Neftalí y Zabulón, que fueron las primeras que fueron atacadas. Se refiere a esta zona porque son las primeras que se perdieron, digamos, ¿no? Que se perdieron en manos de los asirios. Siguieron avanzando y lo que quedó, los reyes pagaban sus tributos. En el 732 cae Siria bajo el poder asirio, así que ya no tienen contención, digamos, el reino de Israel. Y en el 722/21, porque no se sabe bien, es cuando cae el reino de Israel. Digo, no se sabe bien, porque en realidad 2 reyes asirios se atribuyen haber vencido al reino de Israel. Justo murió cuando terminaba un año, el año de acuerdo como ellos lo contaban, entonces el que estaba se lo atribuyó y el que vino también se lo atribuyó. El rey, en el año 701, ya estamos hablando unos cuantos años después, en el tiempo del rey Ezequías, ya estaba Isaías también, el rey asirio mandó sitiar Jerusalén y prácticamente estuvo a punto de tomarla Sennacherib. Y profería gritos, como era el estilo, digamos, ¿no? Tras de las murallas,
insultando al pueblo de Judá, insultando a Dios, dijo que sus dioses eran más poderosos. El rey Ezequías, con toda humildad, rasgó sus vestiduras y mandó mensajeros a preguntarle a Isaías qué debía hacer, si debía entregar la ciudad o si debía resistir. Y el mensaje que le dio Isaías fue que el Señor se iba a hacer cargo, que el Señor se iba a hacer cargo. Y dice, en Segunda Reyes 19, que podemos leer en algún momento algunas partecitas de Reyes, quizás no ahora, Segunda Reyes 19 dice que de pronto, ya cuando no resistía más Jerusalén el asedio, el sitio, amaneció un día, amanecieron 185.000 soldados asirios muertos, y Sennacherib se tuvo que retirar a su ciudad principal y no volvió. La profecía del profeta Isaías es que no la iba a tomar, que se iba a ir y aparte que iba a morir, así que no iba a volver. Y al poco tiempo, 2 de sus hijos lo asesinaron. O sea que el pueblo de Judá, con su capital Jerusalén, se salvó de los asirios. ¿Vale? Así que estamos hablando año 701, y recién en el 586 cae el reino de Judá, ya con los babilonios, que destruyen a Siria y atacan toda la zona, se quedan con todos estos reinos en realidad pequeños, ¿no? Bien. Nos dice la palabra en el capítulo 1 de Miqueas, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset. Moreset era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, hacia el lado de los filisteos. Por eso a veces se le dice Moreset Gat. Gat es una ciudad de los filisteos. Hacia el oeste. Hacia el oeste, sí, hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo. Claro. Durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Y estamos hablando que posiblemente era en el 730. Nosotros nos hemos adelantado y hemos dicho que cayó y demás, pero en realidad nos hemos adelantado. Todavía en este momento no había caído el reino de Israel. Miqueas es un profeta, es un hombre de campo. Y se entiende cuando uno lo lee, y también los eruditos, los comentaristas, dice todas las metáforas y todas las imágenes son campestres. Tenemos el contraste entre Miqueas e Isaías, aunque Isaías es un citadino, es un hombre de palacio. Miqueas es un campesino que recibe la voz del Señor, ¿no? Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Es decir, Dios le dice cuáles son sus prioridades. Dios le dice cuáles son sus prioridades y también le dice que no son respetadas. Por eso va a llegar la destrucción. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1. Acá lo titula la NBI, la venida del Señor. Escuchen, pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. No se refiere al templo de Jerusalén, se refiere a los cielos, ¿no? Desde los cielos será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada. Ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas, como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles, como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo describe el paso, ¿no? El paso de Dios
caminando y que se abre todo y se abren las montañas, ¿no? Se abre la tierra a su paso. Se derriten las montañas como la cera y se parten en dos los valles. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. Y acá pregunta, ¿acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? Samaria es la capital del reino del norte. ¿No es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Al sur. Al sur. O sea, los dos estaban en las mismas condiciones. Los Baales estaban por todos lados. Dice que era tanta la cantidad que los altares, que hacían altares cuando había un árbol, algo frondoso, ya le hacían un altar especialmente a la diosa Astarte. Era la diosa. Elsa, más o menos como el gauchito Gil por acá. Como el gauchito Gil. ¿Viste? Cuando uno va por la ruta y ve, bueno, acá debajo de los árboles hacían un altar y tenían los Baales, tenían a la diosa Astarte, adoraban a las estrellas y aparte tenían el reino de Israel del norte, tenía 2 becerros de oro. O sea, completo la idolatría. Bueno, repito, ¿acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos, toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes, todo cuanto ganó como prostituta en paga de prostituta se convertirá. Recordemos también que la diosa Astarte en sus altares y en sus lugares de santuarios había prostitución cúltica. Ajá. Para esto se pagaba, a ese dinero se refiere el Señor, esa es la paga, ¿no? Por esto, dice el versículo 8, por esto lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal y gemiré como avestruz. Posiblemente dice que él, acá está en futuro, pero es muy posible que haya andado desnudo. Isaías también anduvo desnudo. Uh-huh. Y estuve averiguando un poco, dice que usaban, se desnudaban y usaban un delantal muy pequeño que para las partes íntimas, ¿no? Que estuvieran tapadas y andaban descalzos así caminando y dando la profecía. También como una manera de llamar la atención, que estaban dando una profecía de Jehová y hacían eso como para que la gente los atendiera. Miren que es importante lo que les digo, vengo con el mensaje de Jehová. Claro. Dice, y voy directamente al versículo 9, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. Ya está profetizando que va a llegar a Siria, aunque no la está nombrando acá, a las puertas de Jerusalén, como llegó después, en el año 701, con Senaquerib. Bueno, vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a leer de qué se quejan, especialmente de la injusticia social. Es decir, la relación con Dios está completamente rota porque hay un sincretismo. Adoraban también a Jehová, ¿eh? Adoraban a Jehová, adoraban a Baal, a la diosa de la agricultura, a la diosa de la ganadería, al becerro de oro. Por un lado. Y por otro lado, la opresión de los pobres, de las viudas, de la gente más indefensa, de la gente más desamparada. El capítulo 2 comienza con un ay, esos famosos ayes de los oráculos proféticos. Dice, ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos.
está hablando de autoridades, está hablando de gente de poder y da la sensación de una urgencia de levantarse temprano para ir y quitarle algo a alguien débil que no se puede defender. Codician campos, dice el versículo 2, y se apropian de ellos. Casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día, está hablando del día que llegue a Siria, ¿no? Se les hará burla y se les cantará este lamento. Estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo. Es decir, lo que ellos se habían robado se los repartían los otros, los extranjeros. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Llama traidores al pueblo pagano cuando esto sucedió por sus culpas, ¿no? Claro. El versículo 6, que me interesaba mucho, habla de los falsos profetas y después sigue en el capítulo 3, dice el profeta Miqueas. Estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran, ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? Hasta parece un tono como burlesco, ¿no? Ajá, sí. ¿Es esta su manera de actuar? Es decir, Dios actúa así. Dios está en el banquillo de los acusados para ellos no. ¿Acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Ellos pensaban en el pacto, que Dios tenía que cumplir el pacto que había hecho en el Sinaí con ellos. No importaba lo que ellos hicieran. Ellos podían hacer cualquier cosa, pero Dios tenía que seguir bendiciéndolos. Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. Esta es una respuesta que les da el mismo Señor. Hoy se han vuelto mis enemigos, a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Mira. Esto sigue en el capítulo 3, para alguien, si alguien lo quiere leer, en el capítulo 3, versículo 5, del 5 al 8, sigue hablando de los profetas, también de las autoridades. Especialmente la tarea, la crítica es sobre los profetas que dan falsa profecía. El capítulo 3.8 dice, 3.5, perdón, dice, contraste entre el profeta falso y el verdadero. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz. Con el vientre vacío declaran la guerra. Depende de la paga, depende del premio que le den, de esas cosas mal habidas, cuánto reciben. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, dice el profeta Miqueas, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Y continúa hablando ya no más de los profetas, sino del gobierno corrupto. Dice, escuchen esto, es decir, las autoridades no habían entendido, no solamente los reyes, sino las autoridades, que
a mayor poder, a mayor autoridad, a mayor cargo, mayor era la obligación. Porque ellos lo seguían, el pueblo seguía las instrucciones, lo que ellos daban, y aparte el ejemplo que ellos daban al pueblo. Dice, escuchen ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican nación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Esto va para Jerusalén también. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Y siguen engañando de, no pasa nada. Asiria no es una amenaza. El Señor está con nosotros. Y viene el versículo 12 del capítulo 3, que es un versículo tremendo, porque dice el profeta Miqueas, por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. Esa profecía es de que Jerusalén quedará arrasada. El reino de Judá quedará arrasado, y dice el monte del templo, donde estaba el templo de Salomón, que para ellos era intocable, ya era como un talismán, se volverá un matorral. Me acordé que cuando dio la misma profecía sobre la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías, le dijeron que era una traición a la patria, entonces la pena era de muerte, y uno de los que lo estaba juzgando, porque todos pedían la pena de muerte para Jeremías, los reyes, la nobleza, los sacerdotes y el pueblo mismo. Y uno de ellos de importancia, que estaba ahí en el tribunal, se levantó y dijo, yo quiero recordar que Miqueas dijo la misma profecía durante el tiempo del rey Ezequías, o sea, 100 y pico de años antes, y el rey Ezequías no lo mandó matar. Esa voz, por supuesto, inspirada por el Señor, es lo que le salvó la vida al profeta Jeremías. Esto está en Jeremías 26, 18. Pero vamos a comenzar. En el libro de Jeremías 26, 18 está esto en el tiempo del rey Joacim. Pero quería leer un poquito del capítulo 4, que empieza, es la exaltación de Sión, una palabra de vida, de esperanza, ¿no? En los últimos días, habla muy a futuro, ¿verdad? En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos. Y voy a pasar directamente al versículo 3, donde dice, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, administrará justicia, y naciones poderosas y lejanas convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas, ¿no? Hoces para cegar, para la cosecha. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada cual se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Esta última imagen es preciosa, ¿no es cierto? Que debajo de la higuera, debajo de la parra, una tranquilidad. Eso está en Isaías. Eso está en Isaías. Justamente lo que te iba a decir. ¿Cómo vemos la coherencia de la Biblia, la coherencia del Antiguo Testamento? Hemos mencionado a Isaías y ahora vos lo mencionás acá, y hemos mencionado también a Jeremías, que 120 años después alguien se acuerda para salvarle la vida a Jeremías,
se acuerda y dice, miren que lo mismo dijo Miqueas, y el rey Ezequías no mandó matarlo, porque era un rey obediente al Señor, ¿no? Entonces, pero nos deja esta palabra hacia el futuro, posiblemente también para el regreso de Babilonia, pero también una palabra hacia el futuro, quizá también para el fin de los tiempos, pero a nosotros la tomamos para el tiempo de que viene el Mesías, que viene a darnos vida y darnos vida en abundancia, ¿no? Y darnos su paz, y esta paz que está tan bien resaltada, acá también expresada, cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho, porque el Señor desea fervientemente que vivamos obedeciéndolo a Él y que vivamos en paz con los demás. Es así. Ahora, estamos en la mitad de Miqueas, o sea que vas a seguir, no terminamos hoy. El jueves que viene seguimos, sí. Perfecto. Bueno, muy bien, gracias Elsa, qué bueno. Esa relación, Isaías, Jeremías, claro. todo ese tiempo, y por eso qué importante es tener estos puntitos, porque si uno lo lee sin tener ningún dato, ningún elemento de contexto histórico, se pierde un montón de la riqueza de estos momentos que la Biblia nos trae acá. Bueno. Y esa coherencia interna que tiene, es decir, no se contradice la palabra, se explica a sí misma, no hay contradicción en ella, ¿no? Porque vamos viendo la historia, como los sucesos, y no necesitamos nosotros para la Biblia es la palabra de Dios y eso, pero si vamos a la historia, estos imperios existieron, esos fueron sus tiempos, en esos tiempos ellos estuvieron invadiendo, hasta que venía el otro imperio más grande, vino Babilonia, después vino Persia, es decir, todo eso existió. Y todo eso el Señor preservó su pueblo, un remanente, para que naciera nuestro Señor. Bien, excelente, Elsa, muchísimas gracias. Nos veremos el jueves que viene. El jueves nos vemos, con la gracia de Dios. Muy bien, y seguimos mañana y mañana terminamos con las parábolas. Que Dios los bendiga, hasta mañana.